Descubriendo. Buenas noches, amigos oyentes y televidentes de Descubriendo. Bienvenido a este programa, su programa investigativo Descubriendo. Como todos los viernes, compartiendo a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, un tema, una investigación que nos sirve de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. En esta oportunidad, además de la mesa de trabajo integrada por Salín y Juan Manuel, nos acompaña también Jaime Ángel Escobar. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Neil, muchachos, a todos quienes nos acompañan a través del canal y de la emisora, un abrazo, muy contento siempre, como siempre, que puedo participar acá. Bueno, ya te dimos la dotación, ya Jaime tiene la dotación. Ya estoy estrenando. Que es la camisa oficial de Descubriendo. Ya me ascendieron a camiseta. Eso quiere decir que vamos a analizar este tema, lo propuso nuestro compañero Jaime, lo vamos a tratar entre todos, para sacar de él un descubrimiento y por supuesto también una enseñanza. Hoy vamos a hablar de Jehová ataca a la mujer. Bienvenido, Salín. Gracias, Neil. Un saludo para Juan, para Jaime y toda la audiencia que ya se conecta a este programa donde vamos a estar hablando de esa incidencia negativa que ha tenido este personaje de Jehová en contra de la mujer. Así que estén todos muy atentos ahí, esperamos sus comentarios. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Neil. Un saludo para ustedes, muchachos. Qué placer tener a Jaime acá acompañándonos con este gran tema que propone nuestro compañero. Y bueno, vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con la destrucción que viene de parte de esa entidad Jehová hacia la mujer, ¿no? Y también vamos a hablar pues de la otra parte, cuál es la importancia de la mujer en este papel de la humanidad. Eso es importante lo que acaba de mencionar Juan Manuel, pues no solamente vamos a ver cómo Jehová ataca a la mujer, sistemáticamente la atacó. La sigue atacando. Porque fíjate que el nombre del programa es Jehová ataca, no atacó, ni atacará, ataca en un presente, en un constante presente. Sí. Y bueno, la otra parte que mencionó Juan tiene que ver con cómo llegó una restauración precisamente hacia la mujer con el mensaje de Jesús. Así es, Neil, pues este tema tiene muchísima relevancia, además de mostrarnos otra de las estrategias que tiene Jehová en contra del proceso natural y de crecimiento de la humanidad. Pues a través de esta perspectiva, de esta investigación, también vamos a ver algunas herramientas a las cuales estamos llamados, comenzando por las mujeres, estos espíritus que en esta vida están en esta función de mujeres, y también nosotros desde el masculino, cómo debemos aprender a valorar ese poder. Es sencillo. Si aquella fuerza que se está oponiendo al crecimiento de la humanidad está enfilando tanto de sus recursos contra la mujer, es porque ahí tiene que haber algo poderoso. Y si a nosotros nos interesa retomar el camino que él pretende obstaculizar, pues nos debe interesar comprender qué es lo que él no quiere que se descubra desde ese punto de vista. Claro, partimos de la base, y esto hay que decírselo de pronto a un oyente o televidente que entre por primera vez al programa. Partimos de la base de la comprensión de que Jehová, aquel personaje considerado como Dios, no es tal, ¿no? Y a partir de esa verdad que ya hemos compartido en diferentes programas e investigaciones, iniciamos este programa, ¿verdad? No vamos aquí a hablar de que por qué no es Dios, por qué no es Jehová, no es Dios, o si es Dios. Partimos de esa base. Entonces vamos a hacer la siguiente dinámica. Le propongo a la mesa de trabajo que comencemos a recordar aquellas citas desde el Génesis hasta utilizando las del Nuevo Testamento, que puedan estar declarando algo en contra, como programa o como ataque sistemático contra la mujer, contra nuestras mujeres de la antigüedad y de la actualidad. Y también utilizar otros documentos que puedan servirnos para complementar, por ejemplo, uno de los que siempre hemos utilizado es el libro secreto de Juan. Pueden surgir otros. Invitamos a ustedes como oyentes, televidentes, que si tienen una cita, un documento que también lo revele, pues lo puedan compartir en el chat y así entre todos pues animamos este programa. Bien, pues hay una primera referencia que, aunque no directamente muestre un ataque, o sea, no está diciendo como otras que vamos a ver más adelante que directamente muestra como una negación o una preferencia de Jehová frente al género masculino,
y un reniegue frente al género femenino, pero hay un planteamiento aquí que nos puede servir de base. Está en el Génesis 2, del 21 al 23. Y esta cita habla de cuando Jehová está en un procedimiento, o menciona directamente de que lleva un sueño profundo a Adán para tomar una costilla de él y que de ahí surja la mujer. Las citas anteriores hablan en referencia de que Jehová ve que el hombre necesita un acompañante, un ayudante, alguien que soporte a Adán en las labores que tiene que hacer en la tierra. Por lo tanto, desde ahí el pensamiento que empieza a fundar para todos nosotros es que el sentido de existencia de la mujer es servirle al hombre. Está subyugada a él. Todo su sentido está en hacer lo que Adán necesite, en esta referencia viéndolo como el género masculino. Entonces ya es un planteamiento de hacer una diferencia en la importancia, donde primero es Adán, o primero es el varón y después es la mujer, algo que obviamente todos estamos viviendo todavía. Tenemos una sociedad demasiado machista, porque como dijo Neil, no es algo que os sucedió, sino que está sucediendo ese ataque. Entonces es una cita, claro, para considerar de entrada. O sea, partimos de entrada de que las citas bíblicas que acabas de mencionar crearon inmediatamente la creencia de que primero fue el hombre, el varón, y que de la costilla de él surge Eva, la mujer. Ya hay una supremacía, ¿verdad?, entre él y ella, aunque han querido a lo largo del tiempo tratar, sobre todo ahora, ¿no?, con toda la liberación femenina, la religión ha tratado de interpretar dicha cita como que al salir de su propia costilla, antes de ser primero que ella, es parte de ella, ¿no? Es como una forma de mostrarlo mejor, pero que a lo largo del tiempo esa práctica lo que ha dejado es que la mujer es de segunda, ¿no? Es después del varón. Sí, es un apoyo, como tú lo venías diciendo, ya viéndolo desde ese punto de vista como un apoyo, y aparte lo que bien referenciabas, que sale de la costilla del hombre. Entonces se tiene esa percepción, ¿no?, que la mujer es simplemente eso, un apoyo del hombre, y eso todavía lo vemos muy arraigado en muchas culturas a nivel mundial. Por eso lo recalcamos al principio, que el ataque sistemático hacia el género femenino se ve todavía muy, muy calcado. Otra cita, muchachos, que nos da a entender un poco más sobre este ataque es Génesis 3, del versículo 15 al 16. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será solo para tu marido, y él enseñoreará de ti. Esa es clave, cuando dice él se enseñoreará de ti, sobre ti, claro. Solamente el deseo es para el marido, y también multiplicar en gran manera los dolores de tus preñeces. Eso también los dolores de parto, sí. Exacto, eso también es la maldición a la mujer. Pero ¿por qué sale esta cita? Esta cita o esta determinación de esta deidad es posterior al famoso pecado original, en el que es la mujer la que escucha el mal consejo de la serpiente, come. Es la primera que peca. Entonces, ahí viene otra cosa contra la mujer, ¿no? En ese relato es ella la que peca, entendiendo que la serpiente es el animal que invitó a probar de un fruto que Dios prohibió que lo comiese. Entonces, como la mujer lo hizo y lo llevó al hombre, entonces de ahí en para adelante, la mujer es considerada un objeto de pecado. Incluso la Iglesia Católica del medioevo, de la Edad Media, tenía una postura bastante, yo diría que ha cambiado un poco, pero tenía una postura bastante negativa sobre la mujer en cuanto a ese ser objeto de pecado por lo que ocurrió en el Génesis. Ejemplo de eso es que las mujeres que se ordenaban dentro de la Iglesia Católica siempre fueron vestidas de aquí hasta abajo, ¿no? Porque precisamente lo que quería era, en el trato de la mujer, tapar todo lo que para ellos era objeto de pecado. De todas maneras, eso es una réplica que todavía sigue haciendo la Iglesia Católica en cuanto a la vestimenta de las monjas.
Eso hace parte de todo ese proceso del ataque hacia la mujer, exactamente. Y precisamente por eso es que las monjas se visten así como tú lo acabas de relatar. Se tapan absolutamente todo el cuerpo porque se dice que es pues incita al pecado. Incita al pecado, cosa que todavía tiene, por ejemplo, el burka o la burka en la religión musulmana. Sí. En la religión musulmana las mujeres ahí tienen es más que, radical todavía, porque aún permanece, digamos. Aún permanece, y es más radical porque las monjas por lo menos el rostro no se lo cubre. No se lo cubren. Que ellas tienen que estar... Solo los ojos se le ven. Solo los ojos y eso con una tela semitransparente, porque ni siquiera es que tengan los ojos totalmente descubiertos. Y estos 3 eventos que hemos narrado, el primero que tú narraste en relación con primero el hombre, la mujer, el que tú mencionas del dolor en la preñez y el tema de estar sujeto al deseo del varón, sumado ahora el tema del pecado original, es algo bastante injusto, porque los hechos no son como nos contaron que fueron. Por ejemplo, refiriéndonos a lo que tú nos dices, en el Génesis 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Entonces, este Génesis 5 lo que aclara es que no fue primero el hombre y luego la mujer, sino que fueron creados al mismo tiempo, como lo dice exactamente, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, entendiendo que Adán no fue el primer varón, sino que fueron los dos en unidad. Valga hacer acá la invitación a que quienes tal vez por primera vez están acompañando o en sus primeras ocasiones estas investigaciones, encontrar en el canal los otros programas que han hecho referencia al Génesis y como tal a la historia de Jehová, porque para muchas personas puede ser llamativo que el mismo libro del Génesis esté presentando ambas versiones de la historia, en una donde son creados varón y hembra y los dos son Adán, y en otra donde primero está el varón y luego surge la mujer. Estas contradicciones se explican, ¿no?, en otros programas, pero aquí queremos llamar la atención sobre una versión que presenta Jehová donde la mujer es el segundazo, digámoslo así, es lo que él pretende hacer ver, pero la reflexión que debemos desarrollar acerca de la naturaleza original de la creación, de que pienso que si nos detenemos un poco y hacemos la reflexión, el análisis de cómo es la vida, bajo ninguna circunstancia puede existir este hecho de que la mujer sea después que el hombre. O sea, entonces el cuento de que primero fue el hombre y segundo la mujer es completa y absolutamente falso. Es un mito que sobre él se estableció toda una doctrina de carácter machista que mucho dolor causó a la humanidad. Y precisamente el desequilibrio que generó esta postura, en el que primero es él y segundo ella, hizo o le quitó, o ¿cómo diría? No permitió que el hombre se equilibrara dentro de su par, porque él es primero. ¿No? Equilibrados en el par desde el principio, hubiese evitado los desequilibrios en el varón en su actuación de ahí en adelante. Por ejemplo, un hombre que no conviva y que no sublime esa fuerza ella, no solamente afuera, sino adentro de él, se lo come la testosterona y los efectos de ella en su comportamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos una humanidad en la que el hombre hace guerras, destrucciones, atracos, abusos, y vemos a una mujer que no cumple o no realiza estas acciones. ¿Quiénes son los que a lo largo del tiempo han llevado a la humanidad a las guerras? Pues el varón. ¿Qué tal si se hubiese desde el principio entendido que los dos son el principio original? Y complemento por igual, o sea, desde el mismo nivel, cada uno desde su característica. ¿Y cómo hubiese la mujer tenido con todo su poderío intervención en el desarrollo de la historia de la humanidad? Hubiese cambiado completamente. Total. Y le hubiese beneficiado no solamente a ella, sino sobre todo al varón y la descendencia de él y ella como humanidad. Yo pienso que el planteamiento del Génesis desde el punto de vista del tal pecado original ya nos permite vislumbrar un poco de lo que pudo haber sido nuestro desarrollo espiritual sin esta intervención en contra de la mujer. Y es que la historia está de que Eva come de un fruto y le da a su esposo, y es el fruto del conocimiento. O sea, la insinuación que nos están haciendo es que la mujer tiene una virtud de acercarse al conocimiento, tiene una virtud de comprensión, tiene una virtud de acceder a saberes
que lo digo claramente, a una profundidad de comprensión espiritual que se vuelve guía para el hombre, que es un poco más exterior. O sea, nuestra atención está puesta un poco más en lo de afuera, en lo puntual, en lo práctico, en donde hay que hacer fuerza, mientras la mujer tiene una capacidad de visualización, de comprensión, que es más profunda. Ese equilibrio es el que se ha roto o se ha visto truncado cuando nos hacen considerar que la mujer está en segundo lugar, o una de las consecuencias que hemos tenido como humanidad es que en muchos escenarios y en muchas ocasiones a la mujer se le calle, o sea, no puede hablar, no tiene poder de opinión, e incluso si vemos en el área política, pues hasta 1945 en Francia la mujer estaba apenas haciendo su derecho al voto. Exacto, o sea, no se le consideraba para esa decisión ni siquiera, y asimismo ocurre en muchas situaciones, en comunidades, hasta en casas, donde la mujer simplemente no tiene voz. Ahora, no tiene fíjate voto. que hay una cosa interesante, porque todas estas civilizaciones guiadas por estos falsos dioses se caracterizaron por siempre ser sociedades patriarcales, es decir, Exacto. donde el varón era el jefe, dueño y señor. Tanto que las cosas, los bienes que tenía el varón era lo que consideraba, pues, lo que se consideraba rico, ¿no? Prosperidad. Y dentro de eso estaba, pues, su tierra, sus animales y la mujer. La mujer era parte de las propiedades del varón. O diría uno, eso ha venido cambiando un poco, pero era considerada uno de los bienes, y al ser considerada uno de los bienes, la mujer era simplemente algo, Una cosa, pues. una cosa. Es la concepción que él quería. Nosotros no estamos diciendo que sea así, eso es lo que queremos cambiar. Exacto, lo que allí se enseñó, Exacto. lo que se planteó. Ahora, fíjate que lo que tú acabas de decir, siguiendo la línea del relato bíblico, en el sentido de que fue ella la que invitó a Adán a comer, si lo vemos desde el otro punto de vista y entendiendo que el árbol que no permitió Jehová que comiese era verdaderamente el árbol que debían comer, porque era el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, quien tuvo la sensibilidad La para intuición. escuchar no a la serpiente, porque el libro secreto de Juan aclara que quien invita a comer del árbol del conocimiento no fue la serpiente. Lo dice el libro secreto de Juan diciendo que fue el Salvador. O sea que fue lo que nosotros acá después comenzamos a llamar a Jesús como Jesús. O el Cristo, O pues el la Cristo. fuerza crística. O la fuerza crística. Así es. Tuvo un acercamiento mayor con la mujer Que con el varón. O la mujer. Que ya había sido manipulado en ese Exactamente. entonces. O en otras palabras, la mujer tuvo una mayor sensibilidad a esa fuerza crística para atender el llamado y A su superar el varón. miedo. Y superar el miedo, sobre Exacto. todo. Porque A su pues, varón. Es decir, ella rescata de una orden maliciosa de Jehová, el falso Dios, a su varón, a su humanidad, entendiendo lo que realmente significaba esto. Entonces allí queda una historia completamente distinta a lo que se planteó desde hace mucho tiempo. Por acá nos pregunta Soledad, ¿por qué nos cayó al género femenino el saco de sal? Que es una buena pregunta, porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué ese ataque desde el principio no fue contra el hombre? O sea, ¿por qué a la mujer y por qué no al hombre? Allá, ¿para dónde vamos? Ese es el punto interesante Del que programa, sí. al final vamos a tocar, porque vamos a estar tocando cuál es la estrategia detrás de Esa pregunta es muy de inteligente. querer destruir a la mujer. ¿Por Y qué es- la mujer? Y es la profundidad a la que queremos llegar. Exacto. Esa es la Bueno, conclusión. hay otra cita, no sé si la tiene Salín o la tiene Juan, que habla de cómo la mujer, dentro de las normas que se expresaron en el Levítico es un documento de normas del judaísmo, la Torá, se le consideró inmunda en momentos de Sí, acá menstruación. tengo, Veamos. en el Levítico 12, versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea que la mujer, al momento de dar a luz, ya será inmunda. Pero si da a luz un varón, solo será inmunda por 1 semana. Pero si da a luz una niña, será inmunda 2 semanas. O sea que O sea, que tuviese varón
es más suave, Es más suave la que ese tema. inmundicia, Y según este mandato. Tremendo. La concepción en general desde estas sociedades que tiene que ver con el judaísmo y también se ve un poco en el musulmán, los musulmanes, y en general se extendió en lo que es hoy la sociedad de Occidente, pues digamos. Claro, porque nosotros los occidentales heredamos una religión que tiene sus fundamentos en el judaísmo. Claro, y aquí yo conozco historias de familias, aquí en Colombia, en el interior, tal vez ustedes puedan confirmar también lo mismo acá, de años atrás o del siglo pasado, donde si nacen muchas niñas prácticamente es como una desgracia. O sea, ¿esta familia qué? Se llenó de niñas, aquí no hay nada, o sea, no hay Y- más. y- apellido, se y pierde siempre se apellido, creía que debía ser el primogénito un varón. Claro, y dentro de la valoración o dentro del el festejo del nacimiento, si nace varón es una fiesta enorme. Sí, sí. Si nacía niña, no. No, exacto. Casi como nos y eso, encantamos. y eso es en general. Salim, ¿pero qué significa que era inmunda? ¿Qué no podía suceder? ¿O qué no podía Tengo una hacer? cita que señala otras cosas como inmundas. Dice Ajá. en Levítico 5:2, dice, habla sobre las personas que hubiesen tocado cualquier cosa inmunda. Y luego refiere que esas cosas inmundas son cadáver de bestia, cadáver de animal, cadáver de reptil, etcétera. O sea, Cadáveres. Exacto. Se refiere como la inmundicia como algo putrefacto. Correcto. Algo que está en proceso de descomposición. Entonces, a ese nivel se lleva a la mujer, que es la que pare, imagínense. La el que- hecho que nos tiene a todos nosotros que da aquí, vida, claro. la que da vida, por el hecho de traernos aquí, es señalado como inmundicia, y si lo referimos con esto, es como si está en pudrición, o sea. es No una- podía, No podía tocar no nada. Es decir, si la mujer en menstruación se sentaba en un Aquí tengo lugar, la de menstruación. nadie se podía sentar Sentar ahí mismo. allí mismo. No. Dice Levítico 15 del versículo 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que estuviere sobre la cama o sobre la silla en la que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o sea, más de los 7 días, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Terrible, ¿eh? Qué terrible. Imagínate, es terrible. O sea, en ese momento las mujeres no podían estar enfermas de, Como si tuviera una de enfermedad ovario, terminal o un de virus. ovarios poliquísticos que dan ese ¿Y flujo cómo más. ha quedado eso hasta el momento? Voy a plantear algo a ver si ustedes están de acuerdo. Miren, la mujer desde ese entonces se planteó de que era inmunda en esos días de menstruación. Y estamos hablando también del momento del parto. Sí. Ahora bien, y tú hacías una relación con otra cita de cuál es el nivel de, o qué, a De qué se le considera inmundicia, inmundo, claro. ¿verdad? Que es cadáver, muerte y todo aquello. La mujer hoy, cuando tiene la menstruación, ocurre que se siente así. Incluso Y le dice, llama, mis malos días. Allá iba yo. o le llama que está enferma. Sí. O se siente Enfermé. enferma, enfermé. Dice, enfermé, no enfermé, o me llegó la enfermedad. O sea, yo he escuchado esa referencia, Sí, de sí, que esos días les llaman de enfermedad. No, de verdad, y están así, obviamente en ese momento, en esos días, las hormonas de las mujeres están en su tope, no varían mucho. Sin embargo, ellas, por esa sensación de sentirse de esa forma inmundas, también su comportamiento es estar como alejados de todo. No quieren saber nada de nadie, no quieren que nadie se les acerque, pero ya saben de dónde es el origen, porque lo que nos acabó de leer Salim es un relato muy, muy explícito a la hora de uno reconocer ese tipo de comportamiento. Y es tan fuerte y es tan arraigado ese comportamiento que hoy en día todavía lo logramos percibir. Yo creo que hay una cuestión que se llama somatizar, ¿no? Creo que creencias que hemos heredado desde el pasado se han pasado a convertirse en reacciones corporales con el cólico menstrual, con todo aquello, ¿no? Así es. Ahora, quiero plantear acá, hacer
paralelo con otros saberes. Ustedes saben que en muchas ocasiones hemos mencionado, traído a colación lo que es la sabiduría ancestral. Toda esta enseñanza, esta información que estamos viendo está ligada a lo que hemos aprendido como sociedad de Occidente, que simplemente recibimos, somos un copia y pegue de lo que se desarrolló en Europa y todo esto. Pero aquí había otras culturas. Las culturas aborígenes ven los días de menstruación de la mujer como días de poder, como días de vida, como días donde ellas sanan. O sea, completamente diferente a la tradición judía. Completamente. Por ejemplo, voy a mencionar una cultura, la Gunadule, que es entre Panamá y Colombia. Cuando a una señorita le llega primera vez su menstruación, ellos lo llaman llegó tortuga. Y ellos tienen una referencia divina sobre la tortuga, o sea, es una enseñanza espiritual que representa abundancia, sabiduría, etcétera. Por lo tanto, si llega tortuga, es decir, hay una señorita en sus días, hacen una fiesta y toda la comunidad viste de flores a esa señorita. Y los mayores, los abuelos, los guías espirituales de la comunidad, si saben de alguien que tiene alguna enfermedad en esos días, llevan a la niña, a esa persona, para que con la energía de poder que tiene en ese momento de su primera menstruación, ayude a sanar. O sea, ellos lo ven, antes que como un hecho físico, lo ven como un hecho energético que tiene demasiado poder. Y lo es. Y que sintoniza a la mujer con la madre tierra. Por eso también parte de las culturas o de las costumbres en todas esas comunidades en América Latina es que la mujer comenzaba y aprendía a ir a menstruar a la tierra. A la tierra, sí, el fluido menstrual que llegue a la tierra. Exactamente. Mire, me llama la atención porque precisamente en el periodo menstrual, en el periodo o el ciclo menstrual de la mujer, que está compuesto por 4 momentos. El momento de la menstruación es un momento de limpieza, un momento de liberación y de renovación de su vientre, de su útero. Y precisamente a nivel energético, ella despliega las energías que tú nos explicas que estas comunidades ancestrales conocen y que puede ser compartida con su varón, pero no en relación sexual. Porque algunos que defienden la postura judía de que la mujer en menstruación es inmunda, Jehová, dicen ellos defendiendo, lo hacía para evitar que hubiesen relaciones sexuales en ese momento. A lo que yo digo, creo que no es simplemente por eso, porque si no, no hubiesen hecho lo mismo para cuando la mujer pare. Exacto. Entonces, no defendamos eso de que para que no haya relaciones sexuales, teniendo en cuenta también que no es el momento propicio por los ciclos que representa la mujer en el ciclo menstrual para tener un coito. Pero sí es un momento de compartir aún más, porque en ese momento energéticamente tiene para compartir con su varón. Ahora, ese planteamiento, que es muy interesante, y yo quiero decir algo acá, de pronto habrá alguna de ustedes mujeres ahí, un poco de machos ahí hablando de lo que nunca han sentido. Hablando de lo que no saben. Sí, sí. Y tienen razón, pero también quiero invitar a que vean esto como una propuesta donde queremos que si eres hombre, te intereses por este tema, porque en realidad no es solamente de tu mujer. Esto es un tema, por ejemplo, de la menstruación, así sea joven, así sea viejo, como sea, es un ciclo que tiene que ver contigo. Y está en el sentido de que esos 28 días del ciclo completo de la mujer, si los de la menstruación tienen que ver con una limpieza, con un entregarse, con un soltar para volver a iniciar, es sencillo. Lo que ella suelta y entrega en esos días corresponde a lo que recibió en todos los otros días, a lo que cargó todos los otros días. Y todos esos otros días, lo que estuvo recibiendo y cargando, tiene que ver contigo, que eres el esposo, tiene que ver conmigo, que convivo con ella. Entonces es una energía de los dos, que si aprendemos a estudiarla y a comprenderla, nos va a beneficiar a los dos. Y aquí quiero lanzar y dejar acá puesto de que yo sé que hay mujeres que han estudiado y tienen muchos más conocimientos desde lo espiritual, lo energético y desde la sabiduría ancestral del conocimiento de la menstruación. Y yo creería que va a ser bueno buscar una de esas mujeres e invitarla un día descubriendo de invitado para que nos enseñe desde la autoridad de ser mujer, del quien la vive, porque claro, entonces nosotros sí estamos quedamos a complicado. Comprendan nuestras limitaciones por género fisiológicas. Bueno, entonces ahí tenemos como precisamente diferentes leyes, postulados, versículos ahí en la Torá limitaron el actuar en equilibrio de ella en el varón y el varón en ella, que al final esto es lo que importa. ¿Por qué la mujer y no el hombre?
porque hasta lo que hemos estudiado en este momento, el enfoque es contra la mujer y no contra el hombre. Yo aportaría algo para iniciar la discusión, ¿no? En el sentido de que al ser la mujer generadora de vida y contener en su vientre la potencia para lograr esto, pues ella es dotada de unas condiciones para no solamente traer vida, sino sostenerla, sustentarla, acariciarla, apapacharla, ¿verdad? No solamente al hijo que nace, sino esa misma virtud puede regalarla al varón. Y esa fuerza, esa esencia, esa energía, ese cariño, ese amor, genera un efecto descomunal en la cría, en los hijos. Y crea un efecto descomunal igual en el varón, o sea, en el compañero de ella, en la sociedad. Entonces, que a la mujer se le haya hecho ver de esa manera, hizo que tal fuerza, la humanidad, el varón, los hijos, fueran desprovistos de eso. Y hacer eso produjo un desequilibrio de tanta magnitud que es el mundo que hoy vemos alrededor. No funciona bien. Seguramente funcionará de una manera mucho mejor si desde el principio eso no se hubiese tocado en la mujer. Por eso aquella frase que siempre se dice de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ojo, porque no está detrás. Al lado. Eso tiene que colocarse al lado, claro, porque es el par. Porque una mujer que deposite todas esas condiciones propias de ella como vientre de creación a sus hijos, a su compañero, a su sociedad, wow, impresionante. Precisamente esto que estás diciendo, Neil, me recuerda a todo el proceso de liberación que hubo aquí en la América Latina, ¿no? Donde muchos pueblos, muchos pues hombres y acompañados de sus mujeres ayudaron a libertar todas estas tierras. En muchas culturas se vio eso, sino que en los libros, ahí hay otro talón de Aquiles en los libros, solamente se menciona la labor que tuvo el hombre en todo este proceso de liberación de nuestras tierras. Sin embargo, si nosotros leemos bien y nos acercamos bien a esa historia, nos damos cuenta que el hombre peleó junto a la mujer en los pueblos originarios de acá. En los pueblos originarios, por eso lo referencio, de la América Latina. Entonces, correcto, eso es muy importante saberlo, porque allí ese pueblo que hubo en ese momento sabía del complemento que tenía que ser esa pareja, ¿no? Esa unión de él y ella, una unión que desde el origen se dio con esa fuerza y se dio para, dentro de muchas cosas, para liberar, para sostener, para salvaguardar la vida en el sector en donde se convivía. ¿Sabes quién es un ejemplo de lo que tú estás diciendo? La esposa, la mujer de Atahualpa, claro, de José Gabriel Condorcanqui. Recuerden que a Tupac Amaru, como se le conoció, José Gabriel Condorcanqui, fue el primero, uno de los primeros, no podemos decir que el primero porque antes habían ocurrido procesos de insurrección, pero él en los años 1700, mucho antes de que Bolívar se le viniera a la mente, naciera o se le viniera a la mente liberar a nuestros pueblos, ya José Gabriel Condorcanqui lo había hecho, al lado de su mujer. De hecho, cuando capturaron a Tupac Amaru, que es el mismo José Gabriel Condorcanqui, tomaron a su mujer e hicieron con ella igualmente pues todo el sacrificio, porque recuerden que a Tupac Amaru lo jalaron con caballos arados. Lo desmembraron. Sí. Los caballos. Pero si ustedes leen, como nos invita Juan a leer esa historia de la mujer, no tengo el nombre de ella, de Tupac Amaru, es una cosa impresionante, que si no hubiese estado ella a su lado, ese señor no hubiese tenido el temple que siempre tuvo. Claro. Y hay que decir, le hubiese costado más. Hay que decir que así como en estos acontecimientos ya de la independencia estuvo y fue indispensable esta fuerza de la mujer, también lo era en el estilo de vida de las comunidades americanas, o de la Via Yala, como ellos llaman el continente, desde antes de los españoles. Porque dirán, no, pero es que la historia también con los indígenas es puro patriarcado, porque era el Inca. Uh-huh. Pero debemos saber que dentro de esa historia, aunque había un gobernador que era hombre, cada uno de esos gobernadores era guiado por un consejo de abuelas.
quienes aconsejaban al gobernador sobre cada decisión. Y de hecho sus círculos de palabra, como ellos se encontraban para tomar decisiones, discernir conocimientos, porque eran comunidades que se daban espacio de aprendizaje para el espíritu, las abuelas eran las más respetadas, eran las que tenían el acceso al conocimiento más alto, y por eso todos los hombres en esas comunidades siempre aprendían a escuchar a la mujer, aunque no fuera la que salía a ser la gobernadora, pero ellas eran las que circundaban todo el ejercicio de decisión y de todo lo que ocurría en una comunidad. Era totalmente reconocido el papel y la sabiduría de ellas como guía, eran matriarcados en ese caso. Ahí eran matriarcados, las matronas, como se dice. Sí. Las matronas, sí le decían así. Hay otra parte que recuerdo, porque toda esta manipulación, primero de que ella fue segunda, de que sujeta al varón, su deseo para con él, no debemos olvidar lo que narra el libro secreto de Juan, cuando habla de que fue la fuerza negativa la que, copulando con la mujer, introdujo sobre ella la lujuria. Entonces la tergiversación de la sexualidad empezó hacia la mujer de parte de la organización extraterrena. ¿Qué es la lujuria? Bueno, el acto sexual sin los parámetros principales de amor y de unidad entre él y ella, sino simplemente una relación que uno dice animalesca, y creo que ni en el reino animal sucede así. Es diabólica. La lujuria es todo ese deseo desbordado fuera de lo que puede ocurrir dentro de nosotros, y más algo corporal, de sensaciones, de que me gusta, de que eso ocurrió en la mujer. Y luego, por eso es que se dice que Adán tuvo una esposa antes de Eva, que fue Lilith. Es otra demonia que introdujo dentro del varón la misma situación. Entonces aquí lo que se hizo fue tergiversar además el acto sexual, introduciendo lo que hasta el sol de hoy brilla entre nosotros, que es la lujuria. Otra razón por la cual, la pregunta que nos hacía Salim, por la cual las mujeres tienen, como decía la pregunta, ese bulto de sal encima, es que las mujeres también, por su ciclo menstrual, lo explicaba, no recuerdo si, yo creo que fuiste tú, Jaime, el cúmulo energético que tiene la mujer durante toda su vida, se potencializa cuando tiene el proceso de menstruación. Ese cúmulo energético es muy poderoso. Y recordemos que todo este programa de Jehová, que no es un personaje, sino que son muchos personajes, se alimentan de toda la energía que emana la humanidad. Y es por eso que a la mujer la atacan, como tiene el mayor cúmulo de energía, es presa fácil de todas estas entidades que pretenden y que se alimentan de cada acto lujurioso, por ejemplo, de cada acto vanidoso, y es por eso que a la mujer también se le implantó eso está en Enoch, en el libro de Enoch, que habla de que le enseñaron a la mujer a maquillarse, a pintarse los ojos. Azazel fue el demonio exactamente que le enseñó todas esas prácticas vanidosas a la mujer. Introdujo sí. Exacto, la lujuria, la vanidad, fíjate todo lo que se ha atacado a la mujer. Y aparte, actualmente, por eso decimos que ese ataque sigue de manera sistemática. Actualmente la mujer es el mayor y el mejor negocio de todo el comercio, por decirlo así. Y eso hace que la mujer, en ese afán de sentirse bonita, de estar dentro del estereotipo que se está manejando actualmente, la mujer tiene elementos desde el cabello hasta el dedito meñique, la última punta del pie. Todo, maquillaje, le venden algo, maquillaje, crema, que el labial, que la pestaña, que para el labio, que para la nariz, que para la oreja, absolutamente todo. Todo nada más se compra un desodorante y le dura unos 3 meses. Sí. Y la pasta de tal. Y con lo que cuesta un corte que hay una mujer, yo me motilo. Es decir, lo que tú tratas de decir es que hay crearon una sociedad de consumo alrededor de la mujer. O sea, que la mujer consuma. Tanto que hay frases bastante
no sé cómo catalogarlas, de decir que no hay mujer fea sino marido sin plata. Sí. Cosas como esa, ¿no? Sí. Que pueden O mal embellecerla arreglada. o mal arreglada. Sí. Eso es algo exagerado, pero Toda esa burbuja que crearon alrededor de la mujer la aleja de todo eso que tú decías, ¿no? El complemento hacia el hombre, el estar, el crear un hogar, el sostener un hogar. Toda esa parte a la mujer se la redujeron en esa burbuja que le crearon, ¿no? A nivel comercial. Hay algo también dentro del porqué que el libro secreto de Juan lo toca, porque cuando el libro secreto de Juan habla del origen perfecto, menciona 3 fuerzas y dentro de ellas hay una fuerza ella, ¿no? Que es la fuerza del espíritu, el útero de la creación. Y luego que pasa ese proceso, eso nos enseña que la creación en ese principio en 3 fuerzas se mantiene pura, se mantiene original y está bajo los parámetros de las leyes que pueden sostener la vida hacia el futuro en las creaciones. Pero cuando surge la oscuridad surge bajo un principio distinto, y es que surge de una humanidad que tiene una idea retorcida, pero esa idea se gesta sin espíritu. Entonces el espíritu vendría siendo como esa parte ella, esa fuerza de creación con la cual se puede crear bajo los parámetros originales. Entonces de ahí para adelante la oscuridad nace sin espíritu. Y la única forma de que la oscuridad pueda sobrevivir de ahí en adelante en los mundos que invadió como el nuestro es que intente robar el espíritu a las humanidades. Y la mujer representa el espíritu. Entonces yo diría que la única forma que tiene la fuerza oscura de sobrevivir es atacando a la mujer. Ya en la dimensión femenina, no biológica, se manifiesta, pero ya cuando se habla del espíritu obviamente ya es toda la humanidad. Pero atacando a la mujer como tal, ensañándose contra la mujer, se asegura que las generaciones de esa humanidad hacia el futuro, porque las mujeres del vientre, cada vez vayan surgiendo con menos espíritu. Es decir, el espíritu se lo va consumiendo. Atacando a la mujer se asegura que hacia el futuro las generaciones nacen con el espíritu más ennegrecido. Por eso ataca a la mujer, porque la mujer es el espíritu de la creación. Entonces ahí, como no tienen espíritu, para sobrevivir necesitan robar el espíritu. Y en la dimensión física, ¿dónde atacan? Pues a la mujer. Y ahí es donde entra lo que ustedes han dicho de la lujuria, del maquillaje, del comercio, de todo eso, porque mantienen sujeta a la mujer bajo esa manipulación, porque así se aseguran, además de destruir a la mujer, pues al hombre se lo llevan por delante también. Claro, es que destruyendo a la mujer, el hombre se va automáticamente. Toda la humanidad se la consume. No es al revés, que el hombre es el salvador de la mujer. Y el hecho, hay 2 cosas que quiero anotar con lo que dice Salim. El primero es que el hecho a profundidad está en que la mujer tiene el poder de gestar. En ella se gesta. Y es una condición no solamente física, no es solamente para gestar un nuevo hijo, un nuevo ser humano, un cuerpo, no. Toda la condición de la cualidad femenina es gestar. Ella gesta con su pensamiento, ella gesta con su energía. Relacionado a lo que hemos tocado del poder del ciclo menstrual, mujeres y hombres, podemos imaginarnos todos que es como si la mujer para su hogar crea un vientre de energía grandote, que la recoge a sí misma, recoge a su esposo, recoge a sus hijos, y por eso es la sensibilidad que ella tiene hacia esos seres queridos, que siempre los siente dentro de ella y con ella. La mujer tiene esa condición y siempre está gestando. Luego, cuando se crea una imagen, una figura, una imagen falsa sobre lo que es la mujer, y esa imagen está implantada tanto en el hombre como en la mujer, para resumirlo, digámoslo, que la convertimos en un objeto sexual de placer y de obediencia. Vamos a tratar de resumir en que el mensaje de Jehová frente a la mujer es convertirla en eso. Tanto hombres y mujeres vivimos dentro de esa condición, y entonces hacemos que ese poder de gestación de la mujer permanezca gestando eso mismo, que en definitiva es el desequilibrio, es el desorden, es el caos, y tiene consecuencias como que la mujer no crea en ella misma. Y ahí, con lo que decíamos del qué van haciendo de ahí, recordemos que una característica de lo que hace, de cómo influye Jehová, es el miedo. Él vive a raíz del miedo, mientras Jesús nos enseñó el amor. Pues esto tiene mucho que ver con la mujer, porque lo que ella gesta, ya hablando en términos puntuales de los hijos, determina muchísimo cómo está ella en su amor propio, cómo vive ella la relación con su valor como mujer. Esto influye demasiado en cómo ese ser humano va a ser dominado por el miedo o impulsado por el amor. Entonces miren todo en lo que puede influir
el hecho de que esta fuerza oscura haya decidido hacer un plan dentro del cual tienen como un gran objetivo que la mujer esté desconectada de su raíz espiritual, de su poder espiritual, porque automáticamente esto hace que el hombre también se aleje de ello. La prueba está en lo que decía Salim. Si ellos atacan a la mujer porque es el espíritu, representa el espíritu para nuestra vida, nuestra experiencia humana, pongámoslo en el caso contrario. Si rescatamos ese valor de la mujer, automáticamente la humanidad completa se ve impulsada o lanzada a un camino de conciencia espiritual más claro, porque ella genera esa fuerza de reflexión, de comprensión, de intuición. Ahí tengo que entrar yo directo con el tema, y es que la mujer tiene una mayor cercanía con escuchar el corazón. O sea, digamos que se le facilita, es natural su capacidad de gestación, y vamos a ponerlo dentro de esta interpretación también. Si hablamos de que en el corazón está el padre, la condición femenina de la mujer hace que en ella sea un complemento perfecto. Él y ella. Su corazón hablándole a ella y ella gestando lo que guía su corazón. Por lo tanto, una mujer que mira hacia su espiritualidad siente lo que pasó, lo que narra el libro secreto de Juan en el principio, que es el padre en Bárbelo, el padre viéndose en Bárbelo, porque eso es lo que dice ese documento. El padre se ve en Bárbelo, su imagen está en ella, él se mira a sí mismo ahí, se enamora de ese reflejo. Ese es el amor, él y ella. La mujer que mira hacia su corazón y su espíritu se encuentra con esa conexión, se encuentra con esa raíz de ser en el Padre, de ser penetrada por él, por el pensamiento espiritual que es el Padre dentro de ella, y eso le va a dar la sabiduría para guiar su vida, para guiar su esposo, para guiar sus hijos. Y ojo, como es una sabiduría de profundidad espiritual, eso no va a significar que ella busque enseñorearse del hombre. No, ella simplemente está haciendo su papel y lo hace con el corazón, no con la cabeza, que es el que piensa en que aquí mando yo, es la que necesita ese rótulo, ¿no?, de ser el que manda, ¿no? No ocurre eso con la mujer cuando mira hacia su corazón. Por lo tanto, pues imagínense, ¿no? Tanto esfuerzo. El corazón manda ella. Sí, para allá va. Espiritualmente hablando. Sí. Entonces, imagínense el poder que hay en esto. Como decía hace un rato, si la otra fuerza o la oscuridad hace tanto esfuerzo en desconectar a la mujer de esa fuente, pues para nosotros debería llamarnos la atención y decir, y yo me atrevo a decirlo, y invitar a mujeres, hombres, todos, a que busquemos sobre esto y comprendamos que si ponemos el corazón a que se restablezca ese valor de la mujer, con toda seguridad estamos haciendo algo que le genera temor a la otra fuerza. Bueno, les propongo, leamos los mensajes y seguimos con el cierre de María Magdalena. Es decir, cómo Jesús con María o en María Magdalena dio un mensaje de restitución, después de todo lo que hemos hablado, que sucedió en esa Torá, de restitución precisamente a la mujer. Ok, bueno, aquí Germán Rodríguez nos dice, quizás en esa manipulación genética el falso Dios generó ese sangrado para utilizarla como energía para acumular su poderío oscuro. Nos los comparte Germán. Por aquí había una pregunta y se me escapó. Sí, eso que dice Germán tiene que ver con lo que decíamos del poder de gestación que tiene ella, y que es utilizado por la otra fuerza para gestar otras cosas, y que muy probablemente, tal vez en el principio, antes de la manipulación genética, el ciclo de la mujer no incluía un sangrado, sino que era totalmente energético. Es una posibilidad, ¿no? Sí, esa es la pregunta que él hacía, ¿no? ¿Cabría la posibilidad que antes de la manipulación genética no se diera la menstruación de la mujer? Yo diría que no sabemos. No, eso es natural. Yo parto de eso, o sea, no sé si había o no sangrado. Lo único que puedo decir, por lo que sé, es que la mujer, por su esencia, debe ser cíclica. Para que haya una continuidad de la vida, la mujer debe guardar y respetar sus ciclos. No sabemos si antes de la manipulación fuese energético o había sangrado. Lo que sí es Lo claro. que sabemos es que sí tenía ese. Aquí tenemos la percepción de que la sangre es impura. O sea, hacer la pregunta es partiendo de la base de que la sangre es impura. No, la sangre es algo natural y hace parte del ciclo de limpieza allí. Entonces, Sí, claro. de que del principio haya menstruado no es para nada
nada manipulación, es completa y absolutamente natural. Y es si incómodo. no tenía era dolores de parto. Eso sí. No tanto dolor de parto, dolor de menstruación. O sea, la menstruación No, no significa ambas cosas, dolores de Exacto. menstruación y dolores de parto, eso sí no era original. Eso sí es Exacto. producto de la manipulación. Y decir que como tal ahorita la menstruación es una incomodidad también frente a la rutina, frente a cómo funciona este sistema, porque en un entorno de vida natural no tiene por qué incomodar a que yo tenga un turno de 8 horas y estoy metida en una oficina 8 horas y me llegó la regla. Claro. Sí, eso ya Otra forma en que se manipula por lo menos este tema de la menstruación en la mujer es el tema alimenticio. Ya hay muchos indicios, muchos estudios científicos que dan por hecho que la alimentación está directamente o tiene mucho que ver con el tema de los ovarios y todo el tema de si es ovario poliquístico, si tiene mucho flujo en su menstruación, etcétera, etcétera. Eso ya se han dado cuenta que mediante la alimentación pueden manipular El ciclo menstrual. el ciclo menstrual. Claro, la alimentación ha desequilibrado todo ese ciclo natural. Y de hecho, la propuesta que hace el sistema para lo que es la menstruación como tal, el uso de las toallas higiénicas, por ejemplo, también está demostrado que antes o sea, hace que la mujer esté cada vez en mayor enemistad con su ciclo, porque va pasando el tiempo y esto tiene un impacto, la toalla higiénica, como se usa, sobre el ciclo como tal de la mujer, pero una que lo haya vivido va a venir a hablarles. Claro, y también nos queda difícil. Los componentes con los que están hechos estos componentes. Aquí nosotros una vez hicimos, incluso está ahí en la emisora, una conferencia en la que invitamos a una de esas mujeres. Me refiero a se me olvidó el nombre de ella, Isaura García, que incluso está de cumpleaños en estos días, por ahí vi. Ella montó una conferencia muy interesante sobre el ciclo menstrual y explica precisamente eso. Está allí en zona de descargas, en la página de la emisora pueden descargar y buscar en audios y conferencias esa información que no solamente es para mujeres, sino que también es para hombres. Hay algo que me llama la atención, y aquí lo escribió Janet Alves, ya hablando de Jesús, cómo Jesús tuvo una relación distinta, no solo con María Magdalena, sino con las mujeres de su tiempo. Tuvo un trato súper especial, tanto que los discípulos de él, los varones, sentían en algún momento, pues, ¿y este tipo qué le pasa? O sea, ¿por qué tanta preferencia? ¿Por qué las tratas de la manera en que no está acostumbrado a que suceda? Además que él llegó en un sitio en donde se marginaba a la mujer. No, después los judíos, imagínate. Entonces eso era mal visto que un hombre tuviera ese trato tan especial, y por eso es que los discípulos saltaban. Mira, era tanto, y aquí voy a responderle la pregunta a Janet Álvarez desde mi punto de vista, porque ahí dice, Jesús tuvo una compañera o esposa en María Magdalena. Yo a nivel personal, entendiendo el contexto en el que se movió Jesús, imagínese el trato diferente que Jesús pudo tener con ella. Pudo ser interpretado de inmediato de que ahí había algo raro. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? O sea, si la tratas de la manera en que la estás tratando es porque hay algo. Y además no es que había algo, sino que era tan extraño que alguien se comportara así con una mujer que era muy inteligente, muy aventajada, tanto que le dijo, ven, siéntate que te voy a dar unas cosas que a ti sí te puedo dar porque las vas a comprender, las vas a procesar mejor que ellos. Eso está en su documento, en el Evangelio apócrifo de María Magdalena, que aquí lo estudiamos, ahí está para que lo busquen en el canal. Entonces es muy claro que un tipo que llegó a tratar a una mujer en un tiempo en que la mujer era una cosa, de otra manera, estos tienen como algo aquí. Sí, son esposos. Y por eso se dice que fue su mujer. Sí. Iba a mencionar eso, ¿no? Que además el chisme existe desde siempre, ¿no? Imagínate haciéndole el chisme, ay no, Jesús tiene lo suyo ahí con Magdalena. La trata diferente. Porque dice, ay. Sí. La trata diferente, no es que la tratara diferente, sino que el trato era distinto a lo que ocurría en ese contexto. O sea, el trato como debería ser. Exactamente. Normal, como debería ser. Pero para ellos era totalmente diferente porque ellos no conocen esa naturaleza. Y aquí tiene que haber un enlace con lo que plantea el Génesis. Jesús le daba lugar a las mujeres en sus prédicas, encuentros de conocimiento,
de espiritualidad, porque normalmente los sacerdotes en la sinagoga y las reuniones de alto conocimiento, puro macho, puro hombre. Las mujeres y en la actualidad las llegaban mujeres, las mujeres en la sinagoga tienen un espacio por allá atrás. Están atrás, y hay reuniones donde no tienen entrada. No tienen entrada. No podían ir a orar solas al templo. Tenían su horario, sus días para ir ellas, pero no podían ir en cualquier momento. Y Jesús hace prédicas, entrega conocimiento espiritual, incluso habla sobre las escrituras, y las mujeres están ahí. Claro. Mira, no recuerdo la cita, pero hubo un momento en que Jesús estaba sentado predicando, hablando, dando su charlita, y resulta que una mujer, en vez de estar ayudando en los quehaceres de la cocina, estaba escuchando la prédica. Y las que estaban allá se quejaron. Bueno, ¿y tú qué haces allá sentada? María, Marta, que son las... No, déjela ahí, que ella quiere escuchar, déjela ahí. Si Jesús hubiese sido un personaje de la misma calaña, de lo que allí se vivía, le hubiera dicho a esa mujer: oye, ¿usted qué hace ahí? Vaya para allá, a donde usted va. Usted de la cocina para allá, para acá. Usted de la cocina para allá. No, así era. Sí. Así era. Y entonces, Jesús no tuvo ese trato. Y Jesús no tuvo ese trato. ¿Quiere quedarse ahí? Déjela ahí. Es el que está escuchando, está aprendiendo. Tiene el mismo derecho que el hombre. Está el mismo caso con la prostituta, a quien van a apedrear. Y bueno, pues para todos los judíos, me imagino yo, sería normal de que ahí llevan otra adúltera, denle en piedra. Denle piedra. O sea, como que ¿quién va a defender a una mujer? Y adúltera. Y adúltera. Y Jesús, en ese acto, que es uno de los más reconocidos de su enseñanza, la defiende. Y les pone el espejo, les pone el reflejo. O sea, la profundidad de lo que hace Jesús ahí es enseñarnos a todos que esa mala imagen, esa innatural imagen que se creó sobre la mujer, la tenemos todos, hombres y mujeres. Y eso que pasa con ella es un reflejo de nosotros mismos. Es una profundidad que tiene esa enseñanza de Jesús y que nos lleva a todos a la reflexión. Luego, lo que se dice del trato especial con María Magdalena, hay que, para abrirnos un poquito, María Magdalena era una, esa prostituta era otra mujer. María, la hermana de Lázaro, es otra, igual que Marta. Había otra María, esposa de Cleofas, hermano de José. O sea, habían muchas mujeres alrededor de Jesús, su propia mamá. Es decir, es como en Rusia, ¿no? En Rusia todos se llaman Alexander, no sé qué. ¿Cuáles son los nombres más comunes? Siempre Alexander en Rusia. Alexander. No, nombres, sin los apellidos, esos todos raros. Siempre Iván, eso es como en las tiempos de Jesús, muchas Marías. Mucha María. Y siempre hemos creído que María Magdalena es la misma prostituta, un solo personaje. No. De hecho, creo que la vez que tocamos el Evangelio, creo que hicimos esa... O sea, porque es que siempre se cree que es la misma. Y en la Biblia, pues, no hace referencia de... No, es pasa que a María Magdalena también se le decía que era una prostituta, una cualquiera, por el trato que Jesús tenía con ella. Es decir, porque la veían como si fuese una regalada, como que hace exhibiéndose con o sea, Jesús. Que María fue una mujer, María, la Magdalena, la que era de la localidad de Magdala, era una mujer muy adelantada para lo que tradicionalmente una mujer hacía. Ella se reveló a su familia incluso porque parte de las costumbres, y obviamente tiene que ver con el tema, era que los papás entregaban a sus hijas a quienes ellos elegían para que se casaran. Ajá. Lo hacían jovencitas, o sea, 15 años, así, y bueno, mija, usted se va a casar con nosotros. Vendidas. O eran vendidas, sí, o eran acuerdos, o sea, pactos sociales entre familias, y se ponía la jovencita como parte. Eso al final es una venta. Claro, y María Magdalena se reveló a eso. Usted no me va a casar, papá. Y después que conoció sobre las prédicas de Jesús, se fue detrás de Jesús. Por su decisión, y se convirtió en una de sus seguidoras, cosa que la iglesia se ha esforzado en ocultar también. Por ejemplo, la iglesia católica ha sido... Claro, ha ocultado eso porque no se habla de las discípulas, jamás. Aunque, bueno, que son 12, sí, pero es que a Jesús lo seguía mucha gente y tenía discípulas, mujeres que lo seguían tal como lo siguió Pedro y no sé quién cita. Y de hecho, fíjate que el papel de la mujer dentro de la iglesia romana, vaticana, es de segunda. Exacto, totalmente. Y no hay mujer cardenal. Y ni papa, mucho menos. No, pero hubo una película de Pope, una mujer que se... hubo una mujer que se hizo papa. Se coló y se hizo papa. Sí. De esa forma. Fíjate que de esa historia... Esa película es muy buena. De esa historia quedó algo que no sé si en la actualidad se sigue haciendo.
Y es que cuando el Papa es elegido, La lo pontificia, sientan en se una llama. silla Que tiene un que hueco. tiene un huequito abajo. Se llama La Y es Pontificia, para la película. tocar y ver si realmente tiene testículos, por lo que les había pasado con la que... Le viene el aceite. No, y luego, luego de lo de María Magdalena, los apóstoles, sobre todo Pedro, Pablo, ellos que seguían muy arraigados con el tema judío, ellos como que esa parte no la trabajaron mucho, sobre todo Pablo era muy machista, está en las Sí. cartas de Pablo. No, total. Pablo Tarso era un machista de aquí. Sí, de la- Esa era una discusión. Claro, y eso también, Claro. digamos que desvirtuó un poco el mismo mensaje de Jesús, porque en las iglesias actuales evangélicas que se basan en el mensaje de Jesús, la mujer sigue teniendo, no un papel tan secundario, pero sí, como se basan en las cartas de Pablo, como que, bueno, sí, tú haces Poco parte de excluido. esto, pero Pero por no allá. tienes tanta importancia de Mira hecho. que Hay un video muy jocoso, un Ajá. pastor predicando, no sé si ustedes lo han visto, diciendo que cuando el hombre habla a la mujer, ella se tiene que callar. Ah, sí. Y se lo muestra a la esposa para Y que se- vea. sí, sí. No, mira, Eso el- sigue la escritura, Dios. eso que hablamos de Pablo de Tarso, a mí siempre me ha parecido muy importante que nosotros veamos en estos personajes sus deficiencias. Que hubo errores, claro. Porque es que a nosotros nos han enseñado desde pequeñito en la religión, por ejemplo, usted abre la Biblia, en el Nuevo Testamento dice San Mateo. Entonces cuando uno dice San Pablo, entonces uno cree, San Pablo, esos tipos eran... Caminaban esos en el tipos- aire. Sí, esos tipos eran como usted o como yo, como nosotros. Tenían sus cosas buenas, positivas, de inteligencia y todo ese cuento, pero tenían sus vainas que no encajaban en la realidad. claro. Y Pablo de Tarso era un tipo que veía a la mujer como los hombres de su época. Sí. Es que eso no... Era cultural, o sea, no es Era porque parte él del fuese entorno malo en que así, vivió. no. Tenía Era cultural. eso que no comprendía esa Tenía parte. eso Y muy era arraigado, machista, muy arraigado. Y le pasó a Pedro también, porque como Pedro, ustedes Pedro. mencionaron, el evangelio, el apócrifo de María Magdalena menciona que en Ellos ocasiones... tenían celos. Sí, Pedro le tenían celos a tenía ella. la mala a María Magdalena. Porque en ocasiones Jesús, como lo hizo también con Pedro, como lo hizo también con Juan, tenía ocasiones que se iba con uno de ellos o con dos. Y por allá y le estaba enseñando cosas. Y entonces cuando se llevaba a María Magdalena y hablaba Era con el ella, problema. ya quedaba Pedro allá. Rabón. Celoso. Porque el Era man tóxico, Pedro, geniado, tóxico. bastante. Quería dar el dato de que el ver a María Magdalena como prostituta fue por causa del Papa Gregorio en el año 591. Él declaró a María Magdalena prostituta y de ahí surgió el cuento. Entonces miren que toda la línea de lo que es la Iglesia Católica está afincada en lo que fue el papel de Pedro. Y resulta que luego de que Jesús resucita, tiene algunos encuentros con todos ellos, cuando se va y tienen la misión de predicar, hay unos encontrones entre María Magdalena y lo que ella entendió del mensaje y Pedro con algunos de los otros discípulos. Y el hecho está en que, por un lado, este comportamiento machista y también el comprender que lo que debían hacer ellos era contarle a la gente sobre Jesús, que la gente debía creer en Jesús, creer en que es el Cristo y esperar su regreso. Porque en su regreso venía el reino y la liberación del pueblo. María Magdalena tenía un planteamiento donde hay que enseñar a Jesús su mensaje y conocimiento y que las personas comiencen a crecer por dentro porque el reino está por dentro. Y aunque Él no esté físicamente, hay que sentir su gracia, su presencia, su por dentro. Entonces María Magdalena tenía un enfoque más No la tenía clara. del desarrollo interior, mirar hacia adentro y no tanto de la creencia de lo que De la pasó, del adoración. acontecimiento, exacto, La la adoración. adoración. Mientras Pedro tenía otra posición. Entonces María Magdalena tomó por un camino y Pedro más o menos también tomó su camino, Claro. ¿no? Ambos a generar la prédica. La iglesia se fundamenta en lo que hace Pedro y una imagen, y eso que obviamente Porque es hombre. aclarando una Más que conveniente porque es Claro, sí, porque es hombre. Entonces, fue más conveniente y aún hay que aclarar de que tampoco fue con todo el fundamento, porque Pedro tampoco dijo pues que se inventaran la iglesia católica. No, exacto. La iglesia tomó el referente y igual lo tergiversó. Claro, y a la no suyo. mujer la hundieron todavía más, ya hemos comentado los casos, y llegar a esto, por ejemplo, es darle un segundo lugar. Aquí va a quedar, creo que puede ser otro planteamiento de investigación, y es el hecho de que se plantea que Jesús tenía un discípulo amado. En varias partes se habla al respecto. Y hay quienes dicen que en vez de referirse a Juan el Evangelista, se refiere a María Magdalena. Y que con ella tuvo una descendencia. Ya esa es otra parte del chisme, ¿no? Otra parte del chisme. Sí. Pero en este caso, refiriéndonos puntualmente a lo que es el discípulo amado, hay un hecho puntual
que tienen mucho que ver con el valor que tuvo ella, y es que es quien estuvo en presencia ante la cruz cuando muere, junto con María su mamá y con otras mujeres y personajes que habían ahí, pero en ninguna parte se habla de que ahí estuviera Juan. De hecho, Juan el apóstol, casi todos los documentos hablan de que los discípulos, después de que agarran a Jesús en el Monte de los Olivos, se abrieron. Quien estaba ahí era María Magdalena, y es ahí en la cruz donde Jesús habla de madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Todo el mundo dice que eso se lo dijo a Juan el Evangelista. A Juan el Evangelista. Pero si él no estaba ahí, si las que estaban eran todas mujeres, y eso está en todos los evangelios, entonces, ¿para quién era? No era Juan, era alguien más. Posiblemente, es una posibilidad, se lo dijo a María Magdalena para que se acompañara con su mamá. Y posiblemente lo que haya hecho la iglesia sea querer colocar que era un hombre, para que se vea que era Juan. Un hombre, exacto. Sí, porque a nivel religioso se contempla de que el personaje que estuvo, el único varón o el único de los discípulos que estuvo en el momento de la crucifixión fue Juan. Exacto. El discípulo amado. Exacto. Luego, esto puede tener un soporte en un hecho que también está ahí clarísimo, y es que la primera testigo de la resurrección de Jesús es María Magdalena. La primera que lo ve es María Magdalena. O sea, o la primera a quien él exacto se le muestra. Que, como cosa rara, cuando ella va y le cuenta a los discípulos, sí, no le creen. No te creo. Entonces, Jesús sabía. Se te va a parecer a ti antes que a nosotros. Oh, Dios santo, sí, qué machismo. Esos hombres estaban bastante perdidos. Bueno, Josefina Ortiz dice: Jesús, el Cristo, dejó el ejemplo con María Magdalena que mujer tiene que pasar igual que el hombre. Lourdes Herrera dice: por eso hay feminicidios, para aniquilar a la mujer. Sí, los feminicidios tienen que ver con esa supremacía que el varón siempre ha querido tener sobre ella. Por lo que tú leíste en el Génesis, que decía que tu deseo para con tu varón, usted es mía. Mira, tanto que en Estados Unidos todavía ocurre eso. Aquí ya ha dejado de ocurrir. Cuando una mujer se casa con un varón, con su varón, siempre se casa con... Bueno, ya eso no es tan así, ¿verdad? Eso ha cambiado tanto. Pero cuando se casa con su esposo, pierde el apellido de ella. Sí, por ejemplo, mi hija se llama Mía Barrios. Mía Barrios se llega a casar allá en Estados Unidos y deja de llamarse Mía Barrios. Sí, aquí todavía lo conserva. Porque aquí lo conserva, aquí las mujeres tienen su apellido. Sí. Bueno, ya ni eso. Por ejemplo, mi mamá sí tenía el de Barrios en su cédula, en su tarjeta. Ya eso no. Ya la mujer no pierde su apellido ni tiene que adoptar el del varón. Pero en Estados Unidos sí. Sí, todavía. Entonces, eso es reflejo de todo aquello. La mujer es del varón. Así es. Jodida la vaina. La sociedad se le comió el cuento a Jehová. Por eso el tema es ese, ¿no? Bueno, ahí está. Son las 9:08. Ha sido un programa muy interesante que invita a que a cada uno de ustedes amplíe, que compruebe, que corrobore. Si usted llegó por primera vez aquí y ha escuchado que Jehová no es Dios y que Pablo, como dijimos ahora, era un machista y todo ese cuento, entienda que esto hace parte de una seguilla de información que ya hemos entregado, y que si usted se echa una pasada por los diferentes programas que hemos hecho, que son muchos, podrá conocer las investigaciones que nos llevan o nos han llevado a tales conclusiones. Jaime, gracias por haber estado por acá. Sabemos que estás trabajando para estar un poco no, acá en estas tierras, y ojalá eso sea así para tenerte de manera más seguida. Así es, Neil, ¿no? Yo siempre agradecido por este espacio, por todo lo que nos enseñan los viernes culturales de conciencia, los viernes de Descubriendo. Y bueno, hoy un tema que para mí de verdad contiene muchísima importancia, y como resumen el recordar esa parte de que en la mujer está ese poder de gestar que hasta ahora Jehová, para ser puntual, ha utilizado para incubar muchos de sus pensamientos, de sus creencias, de sus temores, de sus ideas en la humanidad, porque entonces los seres humanos van naciendo con ese programa. Pero que si la mujer recuerda, o sea, vuelve a su corazón, conecta con la esencia de estar cercana al Padre, va a ser una guía para el despertar de toda la humanidad. Así lo mostró Jesús de alguna manera, y de hecho el Apocalipsis lo plantea cuando dice que la segunda venida son unas bodas. Viene el Cordero, el Cristo, a unas bodas con una esposa de vestiduras blancas que nos representa a todos nosotros, pero para mí tiene una interpretación muy cercana a que logremos levantarnos todos dentro de esa dignidad de lo que significa ella. O sea, en la
dignificación de ella está la dignificación de la humanidad completa. Y eso para mí reviste toda la importancia de seguir profundizando este tema. Bueno, también le tenemos otra información con relación a lo que hemos venido compartiéndole de nuestra visita a Argentina. Hace un mes y medio dijimos o manifestamos nuestra intención de ir a Argentina y tenemos un chonchito allí, pero hemos hablado en estos días, la mesa de trabajo del programa, y hemos decidido antes de hacer ese viaje hasta Argentina, primero hacer un recorrido del programa Descubriendo en algunas ciudades de Colombia. De hecho, nosotros antes de empezar esas giras internacionales, bueno, que nomás hemos hecho una salida a México, siempre tuvimos la idea de ir a otras ciudades. Y lo recordamos y queremos hacer una gira, bueno, no una gira, sino visitas a las ciudades. Y nos hemos propuesto que para el próximo mes de junio, ir a la ciudad de Medellín, el equipo de trabajo, ir a la ciudad de Medellín. Allá va a estar Jaime con nosotros también, porque Jaime es de la ciudad de Medellín, y compartir con ustedes, los oyentes de Medellín, un fin de semana, un sábado y domingo, sí. Entregar conferencias, investigaciones, datos específicos que llevemos, compartir con ustedes que compartan con nosotros, profundizar algunos temas que ustedes tengan por allí y conocernos, sobre todo, ¿no? Conocernos y dejar eso que dejamos o que invitamos a realizar en México, que fueron los círculos de la Real Interpretación. Hay algo importante también dentro de eso, porque bueno, la primera ciudad que escogimos fue Medellín ahora en junio, porque pues tenemos a Jaime allá y ahí tenemos, digamos, una ayuda, ¿no? en el tema logístico. Pero las personas de Medellín que de pronto se quieran sumar en el apoyo logístico de lo que es de pronto conseguir un lugar, o también invitar personas, porque estaremos sacando una imagen promocional de las charlas y todo eso, nos pueden escribir o contactarnos a través de los correos de Descubriendo, también de Flecha Antigua, los que tienen los WhatsApp, de WhatsApp, a través de las páginas de Facebook, nos pueden escribir allí y si quieren de pronto unirse a ese grupo logístico, para ayudarnos a preparar la visita en cada ciudad, pues estaríamos muy agradecidos. Porque después vamos a estar por Cali. O con Jaime también, porque como él va a estar allá. O también con Jaime, en el caso de Medellín. A través de Jaime, quienes tengan el contacto de Jaime, pues sumarse a ese proceso logístico. Luego estaremos en Cali y más adelante en Bogotá. Todo va a ser este año, por supuesto. Y también la gente de Cali y de Bogotá, que desde ahora pues quieran estar coordinando ese proceso, también nos pueden escribir, porque en la medida que más personas se unan, pues más rápido vamos a ir. Por ejemplo, si vamos ahora en junio a Medellín y podemos ir enseguida en 15, 20 días a Cali, pues si está todo armado lo hacemos enseguida. Todo depende de cómo se vaya moviendo la mecánica, pero la primera ciudad va a ser en Medellín. No sé si algo más. Vamos para tu tierra, la tierra de Jaime Ángel. Bienvenidos, montañas. Bienvenidos, a ver, pues. Bandeja paisa, hermano. Bueno, eso no quiere decir que el viaje a Argentina está cancelado. No. Esto lo vamos a usar también para impulsar. Para impulsar eso, claro. El ahorro sigue. Seguimos con las ganas de irlos a visitar al sur de este continente. Pero, bueno, también vamos a estar visitando estas ciudades aquí en Colombia y esperamos su apoyo, esperamos su asistencia, más bien esperamos conocernos, porque eso es muy importante, ¿no? Empezar a hacer esos lazos en estos tiempos y sobre todo entender esa mecánica de los círculos de la Real Interpretación es una actividad que debemos sacarnos el espacio si así lo consideramos y entendemos el por qué lo debemos hacer. Entonces, para eso lo vamos a estar visitando en sus ciudades. Todavía no tenemos la fecha exacta de junio. Eso es en junio, ya está en junio. Lo más seguro es que en los próximos días les decimos. Lo estemos definiendo. Por acá Omar Vega nos dice: muchachos, yo con mucho cariño les mando pizza. Me dicen dónde estarán. Que sea de pepperoni, por favor. él vive en Medellín. En Itagüí. Sí, ahí se ¿Cómo se llama? La casa de mis papás. Omar. ¿Omar qué? Vive cerquita de la casa de tus papás. Sí. ¿Cómo se llama? Ya lo conozco. ¿Omar qué? Vega es. Omar Vega. Omar Vega, sí. Bueno, Omar, vamos a conocer allá. Tenemos muchos amigos y amigas allá en Medellín, que pues va a ser muy chévere conocerlos y compartir todo este conocimiento, todas estas experiencias. Vamos a pasar bueno allá en Medellín. Claro que sí, van a ser 2 días
muy chévere de compartir y vamos a estar muy contentos de hacerlo, la verdad. Bueno, nos vamos, amigos oyentes. Gracias, Jaime, gracias, Salín, gracias, Juan. Regresamos el próximo viernes con otro Descubriendo, y ustedes atentos allí a comprobar todo lo que escucharon aquí. A Santiago Barrios, detrás de cámara, muchas gracias por su tiempo y dedicación allí para que a ustedes llegue toda esta señal. Un fuerte abrazo y recuerden, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches. Descubriendo.